Hola, ¿qué tal? Bienvenido al capítulo número 15 del curso de reparación de celulares. En esta clase hablaremos sobre las fallas comunes del nivel básico. Voy a hacer un resumen y vamos a ver otras fallas que aún no hemos visto. Ya vimos otras fallas comunes como lo son una pantalla rota, un botón de encendido dañado, diagnosticar puertos de carga dañado y cambiarlos, falla de auricular, de altavoz, cómo saber si un micrófono está dañado y además también cambiarlo. Bueno, todas esas fallas y cómo solucionarlas desde este nivel. Así que si estás aquí por primera vez, te recomiendo que veas el curso desde el capítulo número 1. Para eso haz clic aquí y empieza a ver el curso desde el capítulo número 1. Me imagino que ya conoces todas las partes de un celular y como dije antes, en ocasiones algunas pueden ocasionar fallas. Así que vamos a ver cuando un celular no vibra. Quédate hasta el final de este video ya que te tengo una sorpresa que seguro te va a gustar. Para este procedimiento tendremos que desarmar el celular y ubicar el motor vibrador. Entonces, una vez ubiquemos el motor vibrador, lo que vamos a hacer es inyectar una pequeña tensión con nuestra fuente de alimentación. Vamos a configurar nuestra fuente de alimentación en 3 voltios y podría ser 500 miliamperes. Y con la ayuda de las puntas, la positiva y la negativa, vamos a tocar los dos contactos del vibrador, que es este de acá. Los dos contactos de acá vamos a tocarlos. Como se puede escuchar, ahí está vibrando. Y además vemos un consumo en la fuente de alimentación. Cuando nosotros hagamos esta prueba y el vibrador haga la función, es decir, vibre, pero cuando el celular está armado no vibra, claramente podemos estar frente a una falla, y es que puede ser que los pines de la tarjeta no estén haciendo contacto con los contactos del motor vibrador. Entonces nosotros ubicaremos los contactos, en este caso son estos de acá, ubicaremos los contactos de la placa y nos vamos a fijar que estos no estén desgastados o que estén rotos o algo por el estilo. En caso de que lo estén, nosotros podemos hacer lo siguiente, y será aplicar un poco de estaño en cada uno de los pines con el fin de restablecer la comunicación entre el motor y los pines de la placa. Si nosotros al hacer la prueba con la fuente de alimentación, es decir, le inyectamos esa tensión, ese voltaje al motor, pero no vibra, quiere decir que se encuentra dañado y que debemos reemplazarlo. Si no pudimos solucionarlo de ninguna de las dos maneras, es decir, reemplazando el vibrador o colocando el estaño en la placa para restablecer la comunicación, si no podemos resolverlo en ninguno de esos dos casos, entonces estaríamos frente a un problema un poco mayor que se puede ir a otro tipo de comunicación ya en la placa. Pero ese tipo de diagnóstico lo dejaremos más adelante en este curso. Otra falla puede ser que la señal del Wi-Fi esté baja. Acá tenemos este celular para hacer el ejemplo, y lo primero que nosotros vamos a ver es que estas tapas, las tapas, casi siempre son antenas. Como se puede ver acá, tiene muchos contactos. Claro, estos son de los botones, pero estos otros contactos que por la parte de atrás nosotros vemos esto, siempre son antenas. Vamos a ver otro ejemplo con otro celular. En lo que es el back cover, tiene otro tipo de antenas, como por ejemplo, se ven unos contactos de color gris. Este de acá es una antena. En este caso sí es de color dorado también. Pero, en fin, nosotros vamos a revisar eso. Las tapas y los contactos que estén limpios, que no tengan nada que pueda obstruir la comunicación entre los pines de la placa y esas antenas. Como nosotros podemos ver acá, vemos muchos pines que hacen contacto con esa tapa. Además de revisar las tapas y los pines de la placa, también vamos a asegurarnos de que esta antena se encuentre en buen estado, es decir, este cable que nosotros vemos acá, este cable que se conecta desde acá, pasa por aquí y se conecta acá. También tenemos que revisar que ese cable se encuentre conectado y además en buen estado. Bueno, aquí podemos ver que la señal no está completa, no enfoca bien, pero podemos verlo, eso creo, ¿no? Entonces voy a conectar esta tapa que contiene las antenas, y como podemos ver, mira, la señal se ha incrementado en su totalidad. Entonces, lo primero que nosotros vamos a revisar, como muy básico, serán las conexiones de las tapas
las conexiones en los pines que se encuentran en la tarjeta, en la placa, y el cable que te indiqué hace un momento. Entonces, si por alguna razón nosotros dudamos de que puede estar mala la conexión entre las antenas y los pines de la placa, vamos a hacer lo mismo del caso anterior. Vamos a aplicar un poco de estaño entre los pines de la placa para que hagan mejor contacto con las antenas. En caso de que ese no sea el problema, o que incluso tratamos de dar solución pero aún así no se resuelve, tal vez el daño se va a un poco más profundo en algún circuito amplificador de la placa. Pero bueno, eso también lo vamos a ver más adelante porque es otro nivel. Otro caso puede ser que el Wi-Fi no se active. Nosotros podemos tener, a ver, vamos a ver aquí un ejemplo. Tenemos el Wi-Fi activado y si le damos acá se desactiva. Otro caso puede ser que por más que nosotros le demos activar al Wi-Fi, nunca se active o incluso se desactive solo. Si ese es el problema, nosotros seguramente lo que tenemos dañado es el circuito del Wi-Fi. Y para nosotros confirmar que se trata de eso, vamos a ir igual a ajustes y conexiones. A ver ahí, ok, y nos vamos a ir a esta parte de Bluetooth. Y si el Bluetooth tampoco se activa o hace lo mismo que hace el Wi-Fi, quiere decir que el circuito se encuentra dañado. Entonces, para saber si el circuito del Wi-Fi se encuentra dañado, cuando no activa o incluso activa pero no aparece en las redes, nos vamos a ir a activar el Bluetooth, y si el Bluetooth presenta el mismo problema, quiere decir que el circuito del Wi-Fi se encuentra dañado. Pero para resolver ese tipo de problema, entonces nos vamos a ir a un nivel más avanzado, y más adelante en este curso los vamos a estar viendo. La señal de la compañía o la señal telefónica está baja. Cuando nosotros tenemos ese problema, lo primero que vamos a revisar es el cable que les mostré hace un momento. Voy a abrir esto acá nuevamente. Nosotros nos vamos a ir a revisar el cable, este cable que es el correspondiente o el responsable de que tengan buena función las antenas de señal telefónica. Para eso nosotros nos vamos a ir con el multímetro y lo vamos a poner en función de continuidad. Ahí se ve claramente. Vamos a agarrar nuestras puntas y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a desconectar las antenas. Ya lo vamos a ver bajo el microscopio. Vamos a desconectar ese cable y lo vamos a sacar, y vamos a con una punta del multímetro tocando el extremo, que ya les muestro, y el otro extremo. Si el multímetro pita, quiere decir que el cable, al menos en esa línea, se encuentra bien, porque tiene dos líneas. Tiene otra que está en la parte de adentro, ya lo vamos a ver bajo el microscopio. Y si nosotros tocamos ahí y el multímetro pita, quiere decir que el cable se encuentra en estado óptimo, siempre y cuando en las dos medidas, es decir, en la parte externa e interna del cable, veamos que hay pitido en el multímetro. Vamos a verlo aquí. Como podemos ver acá, vemos las dos conexiones que les explicaba hace un momento. Tenemos acá la externa y la interna. Nosotros lo que vamos a hacer es, con el multímetro, sin importar la polaridad de la punta, vamos a tocar esta parte, y si nos damos cuenta, al otro extremo del cable tiene una conexión igual. Entonces, con el multímetro vamos a tocar una punta externa, con mucho cuidado de no dañar el cable. Bueno, no al hacer eso. Si nosotros al hacer esto el multímetro pita, quiere decir que esa parte externa se encuentra en buen estado. Y para medir la parte interna, lo que vamos a hacer es, igual con el multímetro en continuidad, sin tocar la parte externa, vamos a hacer lo siguiente, así, sin tocar ninguna otra parte de las puntas. Si al hacer esto nuestro multímetro pita, quiere decir que se encuentra el cable en buen estado. Entonces, si nosotros al realizar esa medida nos damos cuenta que el cable se encuentra en mal estado, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Bueno, como dije antes, si no pita en alguna de las dos líneas, quiere decir que están en mal estado. Si el cable se encuentra en mal estado, entonces nosotros lo vamos a cambiar. También vamos a revisar las conexiones donde va el cable. Estos de acá, bueno, no se enfoca muy bien, ya lo vamos a ver bajo el microscopio. Son unas conexiones bastante delicadas que si no conectamos muy bien la antena podemos romperla. Entonces, vamos a revisar esas conexiones que no estén rotas y vamos a colocar nueva antena o nuestra misma antena si es que estaba desconectada o estaba tal vez con sucio o algo así.
Si a nosotros al hacer eso no solucionamos el problema, vamos también a inspeccionar visualmente otro tipo de antena que podemos encontrar en el dispositivo, en la placa, como es esta de acá. Ya la vamos a ver bajo el microscopio. Pero bueno, siempre que veamos esta, es una antena de señal telefónica, mientras que esto de acá, un poco más pequeño, es la conexión de la antena. Mira, antena y conexión de la antena. Bien, nosotros vamos a revisar visualmente que alrededor, los componentes que están alrededor de esa antena no se encuentren sulfatados, o sea, mojados, o tal vez que falte algo, que esté algo arrancado, que sé yo, por un golpe, una caída del celular, se le puede volar algún componente. Si nosotros al revisar eso, en dado caso que falte un componente, tenemos que reemplazarlo por uno de una placa igual, que no funcione. Cogemos el componente y lo ponemos ahí en la antena donde va. En caso de que no se pueda resolver el problema de esa manera, lo más seguro es que sea el circuito que controle la señal telefónica. Y bueno, como vengo ya diciendo, más adelante vamos a ver lo que son microelectrónica, electrónica, ese tipo de circuitos, así que vamos paso a paso. Es el conector de la antena. Cuando nosotros lo sacamos, debemos sacarlo justo acá, no debemos alar el cable porque se puede dañar. Entonces lo vamos a sacar justo acá, ponemos algo por debajo, lo alzamos un poquito y ahí sale, ¿verdad? Entonces este de acá es el que hace un momento yo les comentaba, que es el conector. ¿Cómo se puede ver? La parte externa y la parte interna que conecta con el conector. Cuando lo vamos a conectar, vamos a ponerlo sobre el conector y una vez posicionado, ahí lo vamos a afincar. No vamos a estar afincando sin ponerlo en su lugar antes, porque vamos a dañar. Y esta de acá arriba, como se puede ver, esta es la antena que les decía, de señal telefónica. Esta antena, como se puede ver, tiene unas líneas que son pistas y van a unos circuitos, a un filtro, un condensador, algunas piezas que bueno, más adelante ya pronto vamos a estar viendo en las clases de electrónica, viendo los componentes de las placas. Bueno, como puedes ver acá, mira, este es un pin que se conecta con las antenas que están en la tapa y mira, se comunica hacia abajo, se comunica hacia arriba. Bueno, todo eso es un circuito de radiofrecuencia. Otra falla podría ser que la cámara se vea borrosa. Si la cámara se ve borrosa, nosotros podemos intentar con uno de estos limpiar la cámara. Vamos a hacer el ejemplo. Podremos limpiar el lente de la cámara, obviamente teniendo mucho cuidado de no rayarlo. Lo que vamos a hacer es con mucho cuidado limpiarlo, el lente, sin hacerle mucha presión porque obviamente no lo queremos rayar. Limpiamos eso y limpiamos también lo que sería el visor, que en este caso, bueno, esto está horrible, pero es un ejemplo. Lo vamos a limpiar obviamente por la parte de adentro y luego por la parte de afuera. Si el visor está como este, obviamente requiere un cambio y por eso la cámara se va a ver borrosa. Para cambiar este visor nosotros podemos usar la estación de calor. Vamos a hacerlo acá rapidito. Miren, entonces nosotros vamos a usar la estación de calor, la vamos a calibrar a 250 grados y le ponemos bastante aire, siquiera un 50% de aire. Agarramos nuestra estación de calor y vamos a darle aire. Vamos a ver si hay un lugar que se vea bien. Ok, ahí vamos a darle aire alrededor del visor de esa cámara, muy rápido porque no queremos que se queme tampoco. Le podemos dar aire tal vez durante unos 10 segundos, ¿verdad? Y una vez pasen esos 10 segundos rápidamente, obviamente tienes que ser más rápido. Yo aquí lo estoy haciendo así porque bueno, estoy haciendo el ejemplo y quiero que se entienda. Entonces, una vez le hemos dado calor durante unos 5 o 8 segundos, con ayuda de una pinza o de algo, vamos a empujar el cristal, pero por esta parte que se ve negra. Porque no lo vamos a hacer por el centro, porque si es un cristal, ok, para retirar el cristal dañado, sí lo podemos quitar como sea. Pero si vamos a reutilizar un cristal, eso es el ejemplo que iba a decir,
vamos a retirarlo de esa manera. Vamos a hacer presión con mucho cuidado en la parte oscura del cristal, porque si hacemos presión acá, o lo rompemos o lo terminamos rayando y entonces no nos va a servir para reciclarlo. Ahora, si vamos a usar un cristal nuevo, simplemente quitamos el viejo y ponemos uno nuevo. Podemos utilizar un poquitito de pega, la misma que utilizamos para pegar los displays o las pantallas, y ponerle acá 4 puntitos, pero muy poquitito, porque no queremos que se llene esto de pega en lo que es la parte del visor, porque después se va a seguir viendo borroso. Si con eso no se soluciona el problema, vamos a tratar de cambiar la cámara. Ok, y con eso ya se debería solucionar el problema. Otro problema puede ser que cuando se abra la cámara salga oscura, es decir, que no se vea nada, que se vea negro. Vamos a ver cómo se ve esto. Ok, aquí entramos en la cámara, y otro problema puede ser que, bueno, que no se vea así, ni siquiera así, sino que no se vea absolutamente nada, que salga así, pero que además de eso al rato se cierre, o que la cámara se cierre constantemente. Eso sería un problema de la cámara. Entonces se puede solucionar cambiando la cámara, y si con eso no se soluciona, tendríamos que ya revisar la placa a nivel componente, pero bueno, eso será para más adelante. También, si la cámara se cierra o incluso si sale en negro, también se puede deber a un problema en el software. Ya vamos paso a paso para ver qué se puede hacer. Fallas en el software. Las fallas en el software pueden ser muchísimas, desde un virus hasta un sistema corrupto. Pueden haber fallas en la cámara, fallas que no funcione el Wi-Fi, que no funcione la red telefónica, que no se escuche, que esté muy lento, el almacenamiento lleno. Estas fallas se pueden solucionar restableciendo el dispositivo de fábrica o instalando otro sistema operativo, es decir, otro software. Obviamente respaldando la información que se encuentre en el celular, porque no queremos borrar todo lo que hay ahí y bueno, que después el cliente nos reclame, y no queremos eso. Atento que hay fallas de software que también se pueden interpretar como si fueran fallas de hardware. Así que cuando tengamos un problema de una cámara, o de que no activa el Wi-Fi, o que no hay red telefónica, nosotros antes de ir a abrir el celular vamos a tratar de realizar un restablecimiento de fábrica del dispositivo, o pasar otro sistema operativo, es decir, flashear como dicen, o pasar otro software para descartar que no sea problema de software. Por ejemplo, si no activa el Wi-Fi, si no tiene señal telefónica, que esté muy lento, que salga memoria llena, que no abra las cámaras, que no funcione el táctil, que se quede en el logo, que se reinicie, incluso que se descargue rápido. Antes de pensar que se trata de un problema en el hardware, es decir, en las piezas físicas del celular, vamos a intentar realizar un restablecimiento de fábrica o pasar otro sistema operativo, otro software al celular, para ver si con eso se soluciona esa falla. Si no, bueno, ahí sí vamos a ir a revisar el celular en hardware. Claro que hay muchas ocasiones en las que celulares tienen fallas tan comunes. Por ejemplo, en un celular, un ejemplo, celular A51 que es este, nosotros tengamos un error de cámara, y ese mismo error lo vemos en 10 A51 diferentes, o sea, en otros 10 celulares de este mismo modelo. Cuando nosotros vemos ese tipo de falla y ya la hemos resuelto antes, ahí vamos, digamos, teniendo la experiencia de qué puede ser, y ya podemos ir directamente a revisar lo que ya hemos solucionado antes de una cierta manera, porque sabemos qué puede ser. Pero cuando no, estamos realizando protocolos o es un celular que recién salió, que recién nadie lo ha tocado, es mejor ir descartando paso por paso para no cometer errores. Para saber o para aprender cómo instalar software, yo podría hacer un video, pero no creo que sea necesario, ya que incluso yo en ocasiones, cuando no sé cómo instalar un software, busco un video, leo algún foro, comparo un video con otro, lo que dice otra persona, es decir, me lleno de experiencias indirectas, y luego con esa información trato yo de pasar el software. Claro, si hay algunas instrucciones, viendo, comparando si son iguales acá, qué se usa, qué programa se usa, y de esa manera trato de resolver el problema cuando incluso no sé cómo pasar un software a cierto dispositivo, porque está el problema que hay demasiados dispositivos. Incluso yo subí un video en donde enseño cómo descargar e instalar software para Samsung, pero ahí sí hay dispositivos Xiaomi, hay dispositivos Huawei,
hay dispositivos de muchísimas marcas y varía un poco o incluso cambia mucho al utilizar programas para pasar estos software. Entonces, por esa razón creo que es un poco más práctico buscar información sobre ese celular al cual le vamos a instalar el software y indagar entre varios. Claro que nos puede tomar un poco de tiempo, pero es mejor hacer las cosas bien que cometer errores. Qué sé yo, nos nutrimos de alguna información, 2, 3 videos que veamos haciendo el mismo procedimiento y luego de eso vamos y tratamos de resolver el problema de esa manera. Estas fallas son más simples resolverlas siempre que se encuentren en el nivel básico. Por eso no creí necesario dedicarle un video a cada una de estas fallas, es decir, de las que expliqué brevemente acá. De igual manera, en la segunda temporada de este curso vamos a profundizar más en las fallas cuando ya se van a la placa, es decir, a un nivel electrónico. Hay otra falla común y es cuando un celular se moja. Esa falla la veremos en el siguiente video, así que no te lo pierdas. Otra cosa, ¿te recuerdas que dije que había una sorpresa al final? Pues quiero que me dejes en los comentarios si quieres que al finalizar este curso tengas un certificado. Recuerda suscribirte a este canal, que eso me motiva a seguir con este contenido y nos vemos en el siguiente video.